Antoniela nació condenada al fracaso. Una mujer pobre, abandonada por la familia, traicionada por quienes más amaba y rechazada por la sociedad. Cuando todo estaba en su contra y el destino parecía sellado, algo extraordinario sucedió. Una fe inquebrantable transformó la vida de Antoniela de forma tan sorprendente que hasta hoy muchos cuestionan si realmente fue posible. Esta es la historia real de una mujer que demostró que no importa qué tan profundo caigas, siempre existe una fuerza capaz de levantarte. Prepárate para conocer el viaje de Antoniela, que cuestionará todo lo que crees sobre el destino. La fe y la superación. El año era 1975 cuando Antoniela llegó al mundo en una de las favelas más peligrosas de São Paulo, Brasil. Su primer llanto se mezcló con el sonido de la lluvia que golpeaba el techo de zinc oxidado de una pequeña casucha de apenas 20 metros cuadrados. María Santos, su madre de apenas 17 años, sostuvo a la bebé con manos temblorosas, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. No eran lágrimas de alegría. En la pobreza era tan extrema en el hogar de los Santos que no había dinero ni para comprar pañales. Antoniela fue envuelta en trapos viejos y alimentada con agua azucarada cuando la leche materna de su madre, desnutrida, no era suficiente. Su padre, José Santos, un albañil de 23 años, trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer por apenas $2 diarios, una suma que raramente alcanzaba para alimentar a toda la familia. Los primeros años de vida de Antoniela transcurrieron entre el hambre constante y la violencia doméstica. José llegaba borracho casi todas las noches, gastando en alcohol el poco dinero que ganaba. Las peleas entre sus padres eran tan intensas que los vecinos a menudo llamaban a la policía, aunque ésta raramente aparecía en aquella zona marginal de la ciudad. Cuando Antoniela cumplió 5 años, su situación se volvió aún más dramática. María Santos, agotada por la pobreza y los maltratos, decidió abandonar el hogar una madrugada de enero. Dejó una nota escrita en un papel arrugado que decía, simplemente, no puedo más. Cuida de la niña. José despertó solo con Antoniela, quien lloraba pidiendo a su mamá sin entender por qué no regresaba sin saber cómo cuidar de una niña. José comenzó a dejar a Antoniela sola durante días enteros, mientras trabajaba o bebía con sus amigos. La pequeña aprendió a sobrevivir buscando comida en la basura y pidiendo ayuda a los vecinos, quienes a veces le daban un pedazo de pan o un poco de agua. Era común verla caminando descalza por las calles polvorientas, con la ropa sucia y el cabello enmarañado. A los 7 años, Antoniela ya había desarrollado una extraña costumbre que intrigaba a todos los que la conocían. Cada noche, antes de dormir en el colchón raído que compartía con su padre alcohólico, ella juntaba sus pequeñas manos y susurraba palabras que había escuchado en la pequeña iglesia del barrio. Diosito, ayúdame a encontrar algo para comer mañana, decía con una voz angelical que contrastaba con la dureza de su realidad. Doña Carmen, una anciana vecina que vendía dulces en la esquina, fue la primera en notar algo especial en Antoniela. Esa niña tiene algo diferente, le comentaba a las otras mujeres del barrio. En sus ojos hay una luz que no se apaga, a pesar de todo lo que está viviendo. Ni tenía razón. Había algo en la mirada de Antoniela que transmitía esperanza, incluso en medio de la desesperación más absoluta. A los 16 años, Antoniela había crecido como una joven hermosa a pesar de las adversidades. Su cabello negro brillaba como la seda y sus ojos verdes reflejaban una fortaleza que había desarrollado después de años de supervivencia. Había dejado la escuela a los 12 años para trabajar como empleada doméstica en casas del centro de São Paulo, enviando cada centavo que ganaba para ayudar a su padre, quien ahora sufría de cirrosis debido al alcoholismo. Fue durante uno de sus trabajos como limpiadora en un pequeño restaurante que Antoniela conoció a Ricardo Mendoza, un joven mecánico de 24 años que frecuentaba el establecimiento. Ricardo era diferente a los hombres que Antoniela había conocido en la favela. Hablaba con educación, tenía trabajo estable y, lo más importante, la trataba con respeto y cariño. Durante 6 meses, Ricardo cortejó a Antoniela con una paciencia y dedicación que ella nunca había experimentado. Le llevaba flores silvestres,
que recogía en el camino. Le escribía cartas de amor con su letra irregular pero sincera, y le prometía un futuro mejor lejos de la pobreza. Antoniela, tú mereces mucho más que esta vida, le decía mientras caminaban por las calles empedradas del centro histórico. Cásate conmigo, y te prometo que nunca más tendrás que preocuparte por nada. La boda se celebró en la pequeña iglesia de San Antonio, en el barrio donde Antoniela había pasado su infancia. Fue una ceremonia humilde, con apenas 20 invitados, pero para ella representaba el inicio de una nueva vida. Vestía un sencillo vestido blanco que había comprado de segunda mano y llevaba en las manos un ramo de margaritas que había recogido esa misma mañana. Sus ojos brillaban de felicidad mientras pronunciaba los votos matrimoniales. A los primeros meses de matrimonio fueron como un sueño para Antoniela. Ricardo había alquilado una pequeña casa de 2 habitaciones en un barrio de clase media-baja. Un verdadero palacio comparado con la casucha donde ella había crecido. Por primera vez en su vida, Antoniela tenía su propia cama, un refrigerador con comida y hasta una televisión pequeña donde podía ver las telenovelas por las tardes. El año siguiente trajo la noticia más esperada. Ana Antoniela estaba embarazada. Cuando le dio la noticia a Ricardo, él la levantó en brazos y giró con ella por toda la sala, llorando de emoción. «Vamos a ser una familia de verdad», le susurró al oído. Durante el embarazo, Ricardo se comportó como el esposo perfecto, acompañándola a todas las consultas médicas y preparando la habitación del bebé. Con sus propias manos, a los gemelos llegaron al mundo un día lluvioso de septiembre. Antoniela dio a luz a 2 hermosos niños, San Miguel y Gabriel. Holding them for the first time, she felt a love so intense that she thought her heart might burst. Ricardo lloró al ver a sus hijos y juró que haría todo lo posible para darles la vida que él y Antoniela nunca habían tenido. Durante 2 años, la familia Mendoza vivió en relativa felicidad. Antoniela se dedicaba por completo a cuidar de sus hijos, mientras Ricardo trabajaba en el taller mecánico. Los niños crecían sanos y alegres, llenando la casa con sus risas y travesura. Antoniela había encontrado finalmente la estabilidad y el amor que tanto había buscado, pero el destino tenía preparada una cruel sorpresa. Una tarde de marzo, mientras organizaba la ropa de Ricardo, Antoniela encontró algo que cambiaría su vida para siempre en un teléfono celular que no conocía, lleno de mensajes de amor de otra mujer. Las manos le temblaron mientras leía mensaje tras mensaje que confirmaban una aventura amorosa que llevaba meses desarrollándose. ¿Qué opinas sobre lo que has visto hasta ahora? ¿Crees que Antoniela podrá superar esta traición que amenaza con destruir su mundo? La confrontación con Ricardo fue devastadora. Cuando Antoniela le mostró el teléfono celular con las pruebas de su infidelidad, él no negó nada. Con una frialdad que helaba la sangre, Ricardo le confesó que había estado viendo a otra mujer durante 8 meses. «Ella me entiende mejor que tú», le dijo sin mostrar ni una pizca de arrepentimiento. «Además, tú ya no eres la misma de antes. Solo te preocupas por los niños». El mundo de Antoniela se desplomó en ese momento. Todo en lo que había creído, todos sus sueños de familia feliz, se convirtieron en cenizas. Ricardo no solo la había traicionado, sino que planeaba abandonar el hogar para irse a vivir con su amante. «Los niños se quedan contigo», le dijo mientras empacaba sus pertenencias. «Yo no puedo hacerme cargo de ellos ahora sin trabajo y sin dinero». Antoniela se encontró sola con 2 niños de 3 años en una casa cuyo alquiler no podía pagar. Durante las primeras semanas, vendió todo lo que tenía valor: la televisión, los electrodomésticos, incluso su anillo de matrimonio. Pero el dinero se agotó rápidamente y pronto se encontró en la calle con Miguel y Gabriel, cargando todas sus pertenencias en 2 bolsas de plástico. La vida en las calles fue más cruel de lo que Antoniela había imaginado. Durante el día, buscaba trabajo llevando a sus hijos de la mano, pero nadie quería contratar a una mujer con 2 niños pequeños. Por las noches dormían en portales de iglesias o en paradas de autobús, cubriéndose con cartones para protegerse del frío. Los niños lloraban constantemente pidiendo comida, y Antoniela sentía que su corazón se partía cada vez que no podía satisfacer sus necesidades básicas. La mendicidad se convirtió en su única forma de supervivencia. Cada mañana,
Antoniela colocaba a Miguel y Gabriel sentados en una manta, frente a una estación de metro, y extendía la mano pidiendo monedas a los transeúntes. La mayoría de las personas pasaban de largo, evitando el contacto visual. Algunos le daban algunas monedas, con expresión de desprecio. Como si su pobreza fuera contagiosa, a los niños comenzaron a enfermarse constantemente, debido a la malnutrición y las condiciones insalubres en las que vivían. Miguel desarrolló una tos persistente que no mejoraba, mientras Gabriel perdía peso alarmantemente. Antoniela los llevó varias veces al hospital público, pero los médicos solo les daban medicamentos básicos y los enviaban de vuelta a la calle Ann una madrugada de invierno. Cuando la temperatura bajó considerablemente, Gabriel desarrolló fiebre alta y convulsiones. Antoniela corrió desesperada al hospital más cercano, pero cuando llegó, ya era demasiado tarde. Su pequeño hijo murió en sus brazos debido a complicaciones derivadas de la desnutrición y una infección respiratoria. El dolor que sintió en ese momento fue tan intenso que pensó que también ella iba a morir. El funeral de Gabriel fue pagado por caridad de la iglesia local. Antoniela se quedó junto a la pequeña tumba durante horas, incapaz de aceptar que su hijo se había ido para siempre. Miguel, de apenas 3 años, no entendía por qué su hermano no despertaba y lloraba, pidiendo que Gabriel regresara para jugar con él en 3 meses. Después de la muerte de Gabriel, sucedió lo impensable. Una trabajadora social apareció una mañana con una orden judicial para llevarse a Miguel, argumentando que Antoniela no tenía condiciones para cuidar del niño. A pesar de sus súplicas y lágrimas, se llevaron a su único hijo vivo. «Es por el bien del niño», le dijeron mientras Miguel gritaba mamá, extendiéndole los brazos en completamente sola y sin razón para vivir. Antoniela cayó en una depresión tan profunda que dejó de comer y de cuidar su higiene personal. Dormía en callejones oscuros, bebía alcohol barato para adormecer el dolor y llegó a considerar seriamente quitarse la vida. Una noche, mientras llovía torrencialmente, se dirigió hacia un puente con la intención de terminar con su sufrimiento. Ann fue, en ese momento, cuando había perdido toda esperanza, que algo extraordinario estaba a punto de suceder en la vida de Antoniela. Gracias por permanecer con nosotros hasta aquí. Sabemos que la historia de Antoniela ha sido intensa y dolorosa, pero te aseguramos que lo mejor aún está por venir. No te vayas, porque lo que sucederá a continuación cambiará completamente tu perspectiva sobre esta historia. Era una noche de diciembre cuando Antoniela se dirigía hacia el puente Octavio Frías de Oliveira con la firme intención de terminar con su vida. La lluvia caía intensamente sobre ese Paulo, y las calles estaban prácticamente vacías. Caminaba descalza, con la ropa empapada y el cabello pegado al rostro, murmurando entre lágrimas los nombres de sus hijos perdidos. Gabriel, Miguel, mamá va a encontrarlos pronto. Ann. Cuando llegó al centro del puente, Antoniela se aferró a la baranda metálica y miró hacia abajo. El río Pineiros corría turbulento varios metros más abajo. «Perdóname, Dios», susurró cerrando los ojos. «Ann, ya no puedo más». En ese momento crítico, cuando estaba a punto de saltar, sintió una mano firme pero gentil que se posó sobre su hombro. «Espera, hija mía», le dijo una voz suave y melodiosa. Antoniela se volteó y vio a una mujer anciana de aproximadamente 70 años, con cabello blanco como la nieve y ojos azules que brillaban con una luz especial. A pesar de la lluvia torrencial, la anciana parecía completamente seca, como si una fuerza invisible la protegiera del agua. «No es tu momento todavía. Tienes una misión muy importante que cumplir en este mundo». La anciana se presentó como esperanza y, sin que Antoniela entendiera cómo, la convenció de alejarse del puente. «Ven conmigo», le dijo, tomándola suavemente del brazo. «Hey, algo que necesitas ver». La llevó hasta una pequeña capilla que Antoniela nunca había notado antes, a pesar de haber caminado por esa zona cientos de veces. La capilla estaba iluminada por docenas de velas y emanaba una paz que Antoniela no había sentido en años dentro de la capilla. Esperanza le ofreció ropa seca y comida caliente que parecía haber aparecido de la nada. «Cuéntame tu historia», le pidió mientras servía un tazón de sopa humeante. Antoniela, entre lágrimas,
Le relató todo lo que había vivido: el abandono, la pobreza, la traición, la muerte de Gabriel y la pérdida de Miguel. Esperanza la escuchó en silencio, asintiendo con comprensión. Antonila, le dijo la anciana cuando terminó de hablar, todo lo que has vivido no ha sido casualidad. Has sido elegida para una misión especial. Tu sufrimiento te ha preparado para ayudar a otras mujeres que están pasando por lo mismo que tú. Las palabras de esperanza resonaron en el corazón de Antonila de una manera que no podía explicar. Era como si cada palabra despertara algo dormido. En su interior, en Esperanza le mostró una habitación en la parte trasera de la capilla donde Antonila podría quedarse. Esto es tuyo mientras necesites sanar, le dijo, pero a cambio debes prometerme que nunca más perderás la fe, sin importar lo que suceda. Antonila asintió, sin entender completamente lo que estaba pasando, pero sintiendo por primera vez en meses una pequeña chispa de esperanza durante las siguientes semanas. Antonila vivió en la capilla ayudando a Esperanza con las tareas. Cada mañana rezaban juntas y cada noche Esperanza le contaba historias de otras mujeres que habían superado tragedias similares. La fe no es creer que no van a pasar cosas malas, le explicaba. La fe es creer que incluso en los momentos más oscuros, Dios tiene un plan para ti. Lentamente, Antonila comenzó a sanar emocionalmente, recuperó el apetito, volvió a sonreír ocasionalmente y empezó a cuidar su apariencia personal. Esperanza la animaba constantemente, recordándole que tenía un propósito especial en la vida. Tus cicatrices serán la medicina que cure las heridas de otras mujeres, le decía. Un día, mientras limpiaba la capilla, Antonila encontró una fotografía vieja en un cajón. Era una imagen de Esperanza, pero lucía exactamente igual que ahora, aunque la foto parecía tener más de 50 años. Cuando le preguntó sobre esto, Esperanza solo sonrió misteriosamente. Hay cosas en este mundo que no necesitan explicación, solo fe. Después de 2 meses viviendo en la capilla, Esperanza le dijo a Antonila que era hora de salir al mundo nuevamente. Tu misión te está esperando, le dijo, entregándole una pequeña medalla dorada con la imagen de San Judas Tadeo, el santo de las causas imposibles. Nunca te quites esta medalla. Te protegerá y te recordará que los milagros existen. En la mañana en que Antonila salió de la capilla, se sintió como una persona completamente nueva. Tenía un propósito claro en ayudar a otras mujeres que estuvieran pasando por situaciones similares. No sabía exactamente cómo lo haría, pero tenía una fe inquebrantable de que encontraría el camino. Cuando se volteó para despedirse de Esperanza, la capilla había desaparecido. En su lugar, solo había un terreno vacío, con algunas flores. Antonila tocó la medalla que colgaba de su cuello y supo, sin lugar a dudas, que había experimentado algo sobrenatural que cambiaría su vida para siempre. Con la medalla de San Judas Tadeo colgando de su cuello y una fe renovada ardiendo en su corazón, Antonila comenzó su nueva vida como una mujer transformada. Su primer paso fue buscar trabajo, pero esta vez no como víctima de las circunstancias, sino como alguien con una misión clara. Encontró empleo como voluntaria en un refugio para mujeres víctimas de violencia doméstica, donde su propia experiencia de sufrimiento se convirtió en una herramienta poderosa para ayudar a otras. Las mujeres que llegaban al refugio, rotas y desesperadas, encontraban en Antonila algo que ningún psicólogo o trabajador social había podido ofrecerles: la comprensión genuina de alguien que había caminado por el mismo infierno y había logrado salir. Yo también perdí todo, les decía mientras sostenía sus manos, pero estoy aquí para decirte que siempre hay una salida, siempre hay esperanza. Su método era único y poderoso. Antonila no solo ofrecía palabras de consuelo, organizaba círculos de oración donde las mujeres compartían sus testimonios y se fortalecían mutuamente. Enseñaba técnicas de supervivencia emocional que había aprendido durante sus años más difíciles y, sobre todo, transmitía una fe tan sólida que era casi contagiosa. Después de 6 meses trabajando en el refugio, Antonila recibió una noticia que cambiaría su vida para siempre. Una trabajadora social la contactó para informarle que Miguel, su hijo, ahora de 6 años, había sido encontrado. La familia adoptiva que lo había acogido
había fallecido en un accidente automovilístico y el niño estaba nuevamente bajo custodia del Estado. Hemos revisado tu caso, le dijeron, y consideramos que ahora tienes las condiciones para recuperar. El reencuentro con Miguel fue emotivo más allá de las palabras. El niño, que ya no recordaba claramente a su madre, inicialmente se mostró tímido y asustado, pero Antoniela, armada de paciencia infinita y amor incondicional, poco a poco fue ganándose nuevamente el corazón de su hijo. Le cantaba las mismas canciones de cuna que le cantaba cuando era bebé y le contaba historias sobre su hermano, Gabriel, manteniendo viva la memoria del pequeño que había partido. Con Miguel de vuelta en su vida, Antoniela sintió que tenía aún más razones para continuar su misión. Alquiló un pequeño apartamento de 2 habitaciones en un barrio modesto pero seguro, y convirtió su hogar en un refugio informal para mujeres en crisis. No era raro encontrar en su sala a 5 o 6 mujeres con sus hijos, todas buscando consejo, consuelo o simplemente un lugar seguro donde pasar la noche. La historia de Antoniela comenzó a extenderse por toda Paulo en los medios de comunicación. Se interesaron por esta mujer que había logrado transformar su vida de manera tan radical y que ahora dedicaba cada momento libre a ayudar a otras. Periódicos locales publicaron su historia y pronto comenzó a recibir invitaciones para hablar en iglesias, universidades y centros comunitarios. Su mensaje era siempre el mismo, pero nunca perdía impacto, o no importa qué tan profundo sea el hoyo en el que te encuentres, siempre hay una escalera que te puede sacar de allí. Esa escalera se llama fe. Su testimonio era tan poderoso que muchas mujeres que la escuchaban decidían cambiar completamente sus vidas, dejando relaciones tóxicas, superando adicciones o encontrando el valor para denunciar abusos. En el año 2008, Antoniela fundó oficialmente la Fundación Esperanza, una organización sin fines de lucro dedicada a ayudar a mujeres en situación de vulnerabilidad. La fundación ofrecía refugio temporal, asesoría psicológica, capacitación laboral y, sobre todo, acompañamiento espiritual. Miguel, ya adolescente, se convirtió en uno de los voluntarios más dedicados de la organización. Lo más extraordinario de todo era que Antoniela nunca pedía dinero para su fundación, simplemente confiaba en que la providencia proveería, y milagrosamente siempre aparecían los recursos necesarios. Donaciones anónimas llegaban en momentos críticos, empresarios se ofrecían como voluntarios y hasta el gobierno comenzó a subsidiar algunos de sus programas. Pero el verdadero milagro de Antoniela no era el dinero que llegaba o los reconocimientos que recibía. El verdadero milagro eran las vidas que transformaba. A lo largo de 15 años, más de 3,000 mujeres pasaron por sus programas, y el 90% de ellas logró reconstruir completamente sus vidas. Muchas se convirtieron en profesionales exitosas, otras formaron familias estables, y algunas incluso crearon sus propias organizaciones para ayudar a más mujeres. Antoniela siempre llevaba consigo la medalla de San Judas Tadeo, y cada noche, antes de dormir, agradecía por el encuentro con Esperanza que había cambiado su destino. Nunca volvió a ver a la misteriosa anciana, pero sabía que su presencia había sido real y que su misión continuaría hasta el último día de su vida. En el año 2020, cuando Antoniela cumplió 45 años, fue reconocida por las Naciones Unidas como una de las mujeres más influyentes de América Latina en la lucha contra la pobreza y la violencia de género. Durante su discurso de aceptación, con lágrimas en los ojos, dijo: «A todo lo que soy hoy, se lo debo a mis momentos más oscuros, porque fue allí donde aprendí que cuando no tienes nada más que perder, solo te queda confiar en algo más grande que tú». Después de conocer la historia extraordinaria de Antoniela, queremos saber tu opinión. ¿Crees que la fe realmente puede cambiar un destino como el de Antoniela? ¿Has vivido alguna experiencia similar, donde todo parecía perdido, pero algo cambió tu vida completamente? Comparte en los comentarios tu reflexión sobre esta jornada impresionante de superación y transformación. Si esta historia tocó tu corazón y te inspiró a creer que los milagros son posibles, suscríbete a nuestro canal para más relatos reales que emocionarán y motivarán tu vida. Dale like a este video si la historia de Antoniela te demostró
que nunca debemos perder la esperanza. Sin importar qué tan difíciles sean las circunstancias, no olvides activar la campanita de notificaciones para ser el primero en ver nuestros nuevos videos. Y antes de irte, asegúrate de ver nuestro próximo video recomendado, donde contamos otra historia igualmente sorprendente de una persona que logró cambiar completamente su destino contra todas las probabilidades. Hasta la próxima. Y recuerda, los milagros existen para quienes tienen fe.